En una de las reuniones que yo nunca pensé que iba a estar, en donde se respiraba el mayor dolor que yo he sentido en mi vida de alguien ajeno, y en una reunión donde yo no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el que se estaba percibiendo ahí. Las mamás y los papás de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno y una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niña o su niño, y si su niño o su niña estaba lesionado o había fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado, porque a lo mejor como ellas tenían que trabajar por su culpa, se habían muerto sus bebés. Un papá me narró cómo durante todo un día fue buscando a su niña, Emilia. No la encontraba en ningún lado, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital, la reconoció por su ropita y a la hora que tocaba su piel se rompía y se despegaba. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de 3 horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios, ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Esto es una infamia que yo no voy a convalidar. Y empezamos a hacer el proyecto sin decirle a nadie ni cuándo ni cómo iba a salir. Les dije a mi equipo, tiene que salir antes del 5 de junio, que es la fecha del aniversario de la guardería ABC. Y lo primero que les dije es que teníamos que replantear la facultad para que tuviera sentido. Y recordaba a Fabiana Estrada hace unos días que yo en mi laptop redacté ese capítulo precisamente para redimensionar la función de la Facultad de Investigación. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave
y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS que en ese entonces era director del IMSS. La Corte, que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. Ahora que se habla tanto de independencia y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Se publica el proyecto en Internet, como habíamos quedado, y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo, y llegamos a la discusión que fueron 3 días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Escuche a las partes y los argumentos de las partes cuando va a resolver una controversia. En ningún momento, o sea, fui para ese asunto y para varios, ¿eh? Por ejemplo, yo fui a la Corte, en un acto de respeto a su investidura. Eso ya es un acto de respeto al tribunal. Como secretario de Gobernación, fui a la Corte con pleno respeto a su investidura a presentar los argumentos del gobierno en asuntos delicados y en razón de presentar nuestros argumentos en función de lo que pudiera resolver la Corte como juez independiente. En ese sentido, siempre fui y he sido respetuoso. Yo soy un pleno convencido de la necesidad de un poder judicial independiente, libre, fuera de presiones, pero que escuche a las partes y los argumentos de las partes cuando va a resolver una controversia. Él está presentando un proyecto tan discutible. Primero, fue el primer asunto delicado, hasta donde yo recuerdo, en que él presentó un proyecto ante la Corte. Estaba recién llegado. Y pues me imagino que se podía haber impresionado porque apenas estaba desplegándose como ministro en esos días. Entonces, bueno, yo entiendo que es un proceso pues que absorbe, que impacta, es una altísima responsabilidad la del Tribunal Constitucional, y en ese sentido presentó un dictamen que a mí me parecía muy objetable por una razón. Una tragedia como la de ABC no se iba a colmar con una injusticia. Dejar salva la responsabilidad de las personas que podían haber evitado el accidente y fincar responsabilidad a la cabeza del Seguro Social, en mi opinión, era improcedente, porque significaba que cualquier error que pueda cometer alguien del gobierno federal le llegara la responsabilidad hasta el presidente, que no tenía ni tiene por qué saber qué está pasando en todas partes. Cada quien tiene que ser responsable del espacio que le toca cuidar. Bueno, con esa argumentación yo fui, era una argumentación seria y respetable frente a un dictamen poco consistente, que por cierto fue derrotado en el Pleno de la Corte por 9 votos, si mal no recuerdo. A ver, yo hablé con todos los ministros de la Corte, esa y en otras ocasiones. Yo no puedo entender que se sientan presionados por escuchar argumentos serios y respetuosos. Por cierto, el otro voto que apoyó la ponencia de ministro Saldívar fue la de entonces ministra Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación. Pues sí, pues si ellos dos en minoría se sienten presionados y quedan en minoría en una votación, pues, y se sienten presionados por mis argumentos, pues yo lo lamento. Yo no les falté al respeto a ninguno de los dos. Presenté mis argumentos con seriedad y con responsabilidad, como era mi obligación hacerlo, y con pleno respeto al Tribunal Independiente. Si no fue en mi oficina o en un restaurante o en una cantina,
fui como abogado, como representando los como abogado, como parte, a pedir justicia, a invocar y presentar mis argumentos, como lo he hecho siempre, tanto como abogado como funcionario público. La recolección del ministro Saldívar, en mi opinión, falta la verdad, porque una cosa es que si él se sienta presionado y yo tenga una posición en la cual yo no fui a presionarlo, sino a presentar mis argumentos, podemos vivir de distinta manera los hechos. Pero que yo le fui a llevar un recado al presidente, eso es absolutamente falso. Quien diga que yo amenacé, falta la verdad. Quien diga que yo fui a hablar en representación del presidente y no del gobierno, falta la verdad. Si lo interpretaron así, yo sí categóricamente niego que eso haya sucedido. Y si lo interpretaron así o interpretaron mis gestos de tal manera que creyeron que eso era lo que estaba pasando, es una interpretación. A ver, absolutamente. Y le voy a poner un caso clarísimo. El propio presidente de la República actual, el licenciado López Obrador, el presidente López Obrador, no sé si es licenciado, ha dicho en alguna conferencia que gracias a la intervención de su gobierno había convencido a la Corte de modificar un proyecto en materia de impuestos o de devolución de IVA o una cosa así. Y entiendo que lo hicieron a través del consejero jurídico, que entre sus funciones tiene la de presentar los argumentos a la Corte de aquellos asuntos que son especialmente delicados y que merecen la atención y de cuya resolución se pueden ver afectados de una u otra manera los legítimos intereses del gobierno de la República. En una democracia eso es normal. A ver, yo no digo que las visitas del señor consejero sean ilegales. Ah, no, claro que sí. En la defensa de cuestiones fundamentales, uno, él tiene la relación política con el Poder Judicial. Y dos, lo que sí es en mi capacidad de abogado, en mi experiencia de abogado, que ya había ido muchas veces a la Corte, pues yo podía poner esa experiencia al servicio de los asuntos más delicados que tenían que ver con cuestiones fundamentalmente muy delicadas en términos de eso. El asunto, por ejemplo, del ABC era un asunto no solo muy sensible, sino era un asunto en donde se estaba señalando a altos funcionarios de la Federación. Es difícil que yo me ponga a suponer lo que sintió el señor ministro, porque es tanto como validarle a él que suponga lo que yo fui a hacer distinto de lo que yo hice. Mi presencia, él se siente presionado o siente que yo venía hablando por otro y no por los intereses del gobierno de la República. Pues esas son elucubraciones. Yo no voy a hacer las especulaciones que creo que pueden estar haciendo. Estaría en lo mismo. Yo nada más le voy a decir una cosa. El trato que él y yo tenemos en lo personal no cambió. Yo tuve el privilegio de ir a su boda, afectuosamente compartimos. En varias ocasiones hemos platicado cuestiones que nos preocupan del gobierno de la República y especialmente de la integridad y de la independencia de la función judicial y de su necesidad en la República, de cuestiones de criterio jurídico y de criterio político a nivel personal y a nivel institucional, una y mil veces. Si alguien se siente amenazado por alguien, no sería motivo de incuria como para retirarle cualquier trato de amistad. Y hoy no es el caso. Bueno, cuando menos no ahorita, hasta ahorita. De entrada, yo no me siento aludido por ciertas declaraciones. Sí me parece, honradamente, que hay una diferencia del ministro Saldívar hace unos años en que era más impresionable y espero que ahora como presidente de la Corte sea menos impresionable porque su función es defender la integridad y la independencia del Poder Judicial y es muy importante que cuente con el apoyo de una sociedad para evitar injerencias indebidas que pongan en riesgo la integridad y la independencia del poder que representa. Y lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, es real. Le creo, porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra y a los que están
más preocupados por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo, porque ahora es eso lo que le cuestionan, ¿no? Que por qué guardó silencio 13 años, en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables, porque independientemente del tiempo, esto no prescribe. Pero también les digo, yo ya conocía esta versión, está en el expediente sobre el caso y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del carpetazo. Existen pruebas y está lo que rechazaron, que fue lo que propuso el ministro Saldívar. Ahora que nosotros retomamos el asunto, estamos apoyándonos en ese testimonio. Es lo que se le presentó a la Fiscalía, ese mismo testimonio, para que se imparta justicia. Además, estaba yo revisando y creo que en otras ocasiones ya se había dado a conocer